Sí, gracias por estar de nuevo aquí en otro programa más, Toque de Actualidad, para llevarles un compendio de las cosas que pasan en nuestro querido país. Siempre a mi lado la bella Nadia para acompañarnos y darle esta noche de todo un poco. Así es. Buenas noches, William, a todos los amigos que cada día, bueno, ya tarde en la noche, han hecho de este espacio pues parte de su rutina para estar informados de todo el acontecer, tanto nacional como internacional, en este espacio Toque de Actualidad. Merengue Sport, donde el que juega y gana cobra seguro. Merengue Sport, con sucursales en todo el país. Merengue Sport, poniéndole música a tus jugadas. No des más vueltas y ven a jugar tranquilo en un ambiente seguro en Merengue Sport. Fito Motors, en el kilómetro 14 de la autopista Duarte, donde puedes encontrar la más amplia variedad de motores y motocicletas para el trabajo o la recreación. Tenemos facilidades de pago para que te lleves tu motocicleta Vaya Platín y la pagues en cuotas diarias, semanales, quincenales o mensuales. Aprovecha la oferta de Fito Motors. Además tenemos motores de canastos para delivery nuevecitos. Fito Motors, teléfonos 809-372-2512 y 809-372-3211. En el kilómetro 14 de la autopista Duarte, Fito Motors. Protein Shop, proteínas y vitaminas. Mejora tu salud, transforma tu cuerpo y cambia tu estilo de vida. Suplementos y vitaminas, evaluaciones físicas, asesoría personalizada, nutrition and fitness coaching. Tenemos todo lo necesario para aumentar de peso, ganar masa muscular o perder peso. Estamos ubicados en Acrópolis Center, segundo nivel, y en Carrefour Plaza Duarte, con los teléfonos 809-566-5180 y 809-692-4545. Protein Shop. Todos hemos aprendido algo de este momento. A cada uno le ha tocado ejercer una posición de liderazgo para cuidar nuestras familias. Nos ocupa estar bien, sanos, seguros. Nosotros, en Carrefour Plaza Duarte y Carrefour Market, nos hemos mantenido implementando medidas sanitarias adicionales para ofrecer un servicio seguro a nuestros clientes y colaboradores. Cuidarnos es un compromiso de todos. Por nuestra salud, por responsabilidad, sigamos las recomendaciones de higiene. Lavemos las manos frecuentemente. Al venir a Carrefour, usa mascarilla y guantes. Mantén una distancia de 1 metro en las filas. Limpia el carrito en la entrada y trata de tocar solamente el producto que llevarás a tu carrito. Estas son medidas muy fáciles de implementar y muestran respeto por ti y por los demás. Seguiremos trabajando con dedicación y poniendo el mejor esfuerzo para ofrecerles a nuestros clientes productos frescos, con precios justos y de primera calidad, como siempre lo hemos hecho. Por último, y no menos importante,
Gracias a todos los que conforman la familia Carrefour por su vocación de servicio, por su entrega y disposición para cumplir el rol que les ha tocado desempeñar en esta situación que nos afecta a todos. Unidos saldremos de este momento. Pronto todo esto será un aleccionador recuerdo y saldremos de esta más conscientes de lo que es valioso y esencial en nuestras vidas. Volveremos a mirar con esperanza el futuro y nos daremos un fuerte abrazo como la gran familia que somos. Vamos a cuidarnos todos. Por favor, mantengamos 1 metro de distancia entre personas. Señores, y como siempre tenemos que recordar Carrefour en el mes de la patria, que está Así tirando es. la casa por la ventana Y está con los resaltando especiales de los criollos, de todos los todo lo productos que es criollos. fabricado en República Todo Dominicana. lo que dice Made in Dominican La Republic. cosa, ahí a precio pero extraordinario, en sus 2 localidades, Así es, en Plaza Duarte y en Downtown. Downtown, Ahí está. en la Rómulo Betancourt, esquina Núñez de Cáceres. Así es que ya ustedes saben, a pasar por Carrefour para adquirir sus productos de primera calidad, pero sobre todo criollísimos. Y de Carrefour pasamos entonces también al mundo fascinante del espectáculo con nuestro Super Frank Sánchez, que nos trae las últimas actualidades de este fascinante mundo. Bueno, empezamos de inmediato con un toque de actualidad en el mundo del espectáculo. William Liriano, que trabajó mucho con Johnny Pacheco, usted supo que se le hizo una vigilia a Johnny Pacheco. Los dominicanos se juntaron ahí y latinos y prendieron velones. Sí, se le hizo frente a United Power. Exactamente, que fue un escenario donde él hizo muchas... Bueno, más bien que se ha convertido en el teatro de la dominicanidad. Exactamente. Y entonces por eso utilizaron esa área en el corazón de Washington High para celebrar ese tributo. Ahí se hizo anécdotas del maestro, también se hicieron cuentos, chistes y celebraron en comunidad lo que fue la vida de ese gran dominicano, el propulsor y el que creó el movimiento el mundial papá de la salsa o el concepto salsa. Ya tú sabes que para mañana miércoles serán el sepedio, que será en el Bronx, donde casualmente también se sepultó Celia Cruz. Sí, ese el cementerio del Woodland. Ahí están todas las grandes personalidades de la música y del arte en Estados Unidos. Lo único que no están enterrados ahí son los presidentes, porque están en Arlington. Pero ahí todas las grandes personalidades, científicos, artistas, todo el mundo está ahí. Inclusive hay un dato muy chévere, que cada día del cumpleaños de uno de los que están enterrados, el cementerio tiene la normalidad de hacer un concierto, si es artista. Perfecto. Y eso es parte también de los atractivos. Bueno, se está buscando también la iniciativa se está haciendo todos los amarres para ver si se le pone el nombre de Johnny Pacheco a una calle o a un parque ya en el Alto Manhattan, también se dice. Bueno, siguiendo con las informaciones, tú sabes que hay un chisme que ha calado, tú sabes, a la gente le gusta su chismecito en los medios de comunicación, imagen en el arte. Este chisme viene con Joel López, en un programa de televisión. Dice Joel que, refiriéndose a Michael Miguel Holguín, él dice que Michael Miguel, que la forma que tiene Michael Miguel de él animar ya es obsoleta. O sea, que él está obsoleto ya en su forma y que también él utiliza las plataformas de trabajo cuando lo contratan para animar para actos publicitarios, para publicitar políticamente a otras personas. O sea, que lo usa como medio político. A lo que Michael Miguel no se quedó callado en un programa de radio, le dice a Joel López que eso no es verdad, que él habló mentira. Él dijo en este concepto: 1, no lo diga porque es mentiras. 2, no lo digas porque me faltas el respeto
Y 3, no lo digas porque te borro. Le dijo eso nuestro amigo Michael Miguel a Joel López. Y yo estoy de parte de Michael Miguel. Yo creo que hay que respetar los perdaños y el tiempo. En este país se juega mucho con eso. En otros países, las personas que tienen tiempo en los medios o en cualquier medio que no tenga que ser la televisión, honran a sus personalidades y por todos los tiempos. Aquí no. Aquí cualquiera puede venir y por buscar un sonido, como se llama actualmente, tratan de empañar la imagen de esa persona. Yo creo que yo no vi el programa, quizás Joel, porque Joel es una persona bien nice, quizás fue algo que se salió de contexto, pero en ese sentido hay que manejar esa situación. Por otro lado, comunicadores dominicanos de la talla de Uchi Lora, Nuria Piera, María Cera Álvarez, Milagros Germán, se sienten motivadas a vacunarse y con ese acto, con esta campaña en los medios de comunicación, están incentivando a las personas, a los dominicanos, a no tenerle miedo a la vacuna, porque hay una campañita de miedo. O sea, Uchilora dijo algo muy importante. Yo cuando era niño a mí me decían vamos a vacunarnos y nos íbamos todo el mundo a vacunar. O sea, mi mamá ni nadie preguntaba que quién fue que la hizo. Es contra el tétano, vámonos contra el tétano. Entonces, esta es una epidemia que la hemos vivido ya casi un año y ahora que está la vacuna aquí, que gracias a Dios hoy llega un cargamento, están preguntando y diciendo que de quién la fabricó, que no me la voy a poner, o sea, con un miedo, algo manipulado, me imagino yo, porque esto nunca había sucedido en ese sentido. Bueno, Marc Anthony le entregaron el récord Guinness por más galardones en Premio Lo Nuestro. En su totalidad, en todo el tiempo, tiene 24 galardones. Entonces, récord Guinness le entregó su reconocimiento y está feliz porque es un dominicano, es un artista que ha llenado el gusto mundial prácticamente, y refiriéndose a la salsa, que el hombre por ahí fue que inició, influenciado por Rubén Blades, dice él siempre en todas sus anécdotas. Y también Nati Natasha, en el acto de Premio Lo Nuestro, cuando subió al escenario a recibir una estatuilla, enseñó su barriguita, que sorprendió a muchos porque lo tenía oculto, estaba en el medio, pero son 6 meses ya que tiene de gestación, de embarazo, Nati Natasha. Bueno, con estas informaciones nos despedimos. El mundo del espectáculo, sigan con Toque de Actualidad. Muchas gracias. Bien, y en Toque de Actualidad, pues como habíamos dicho anteriormente, ¿verdad? Nosotros llevándole todos los temas de interés nacional y sobre todo vamos a estar conversando hoy en nuestra entrevista central con un especialista con capacidad científica para hablar de todo lo que está sucediendo y cómo reacciona el ser humano con este virus que nos ha tocado pues de manera tan dura en estos tiempos. Eso es así, correcto, y de igual manera también siempre mantener informado a nuestro público que nos sintoniza. Mira, con el tema de lo que está pasando en la Cámara de Cuentas, dice la PETIA que encontró evidencias de maquillajes de auditorías, por cantidades industriales. Vimos en el día de hoy entonces que el presidente de la Cámara de Cuentas emplazó exactamente a la justicia que presenten una denuncia. Bueno, habrá que esperar. Pero creo que cuando se produce un movimiento y un allanamiento de la naturaleza como este exactamente, pues es porque evidentemente hay indicios de irregularidades que hacen que las autoridades tomen cartas. Claro, e inclusive es válido la reacción del presidente de esa dependencia que es la que está para fiscalizar las cosas. Cuando no tienes argumento, tienes que crear un argumento. Pero está feo la situación. Una situación también que preocupa mucho, que mantiene en estado de inquietud, sobre todo a los familiares de los 2 jóvenes secuestrados en Haití. Por su parte, el gobierno haitiano ha manifestado que lamenta mucho esta situación. Las autoridades dominicanas también han manifestado que se están haciendo todos los esfuerzos para poder solucionar esta situación que ojalá se desenvuelva de la buen término. Así es.
Bueno, William, y vámonos a una pausa para retornar entonces con nuestra super entrevista de la noche de hoy. Así es que usted... Sombra aquí, sombra allá, maquíllate, maquíllate, un espejo de cristal y mírate, mírate. Sombra aquí, sombra allá, maquíllate, maquíllate, un espejo de cristal y mírate. De regreso en Toque de Actualidad, y hoy tenemos plato fuerte en nuestra entrevista, así es que, William. Sí, hoy nos acompaña un personaje ilustre, ready para cualquier batalla, un gran amigo, el doctor Eduardo Gotro. Vamos a dejar que sea inclusive la bella Nadia que dé una intro de lo que abarca todo el espectro profesional, nuestro invitado de esta noche. Así es, el doctor Gotro, quien es especialista en vías respiratorias y cirugía torácica, diplomado en oncología torácica, además ha sido docente del Hospital Gautier, así como fue presidente de la Sociedad de Neumología y Cirugía Torácica de la República Dominicana. Buenas noches, bienvenido, doctor. Vamos a estar hablando de todo eso que la gente desconoce respecto a las vías respiratorias. Correcto. Gracias, Nadia, por la invitación. A William, que es un hermano de long time. Muchas gracias, estoy aquí presente. Precisamente en estas horas del toque de queda, en Toque de Actualidad. Correcto. Bueno, quisiéramos, ya que tenemos una figura de tanto conocimiento en el tema respiratorio, y justamente ahora que estamos abrazados de una pandemia que tiene a, no decir medio mundo, sino al mundo entero, en un corre-corre, en una zozobra, desde la óptica del doctor, ¿cómo usted ve todo esto? Bueno, hacía 101 años que el mundo no se enfrentaba a una pandemia. Por lo tanto, aproximadamente el 99.9% de las personas que estaban vivas para el año pasado no sabían lo que era una pandemia, excepto que la habían leído en la historia, en los periódicos y habían visto los documentales. El mundo quizás no estaba completamente preparado para enfrentar una pandemia, y precisamente una pandemia de un ente biológico respiratorio. En un mundo globalizado, en un mundo donde, como ya dicen, usted puede desayunar en Nueva York, cenar en París y luego ir a dormir más allá, quizás incluso en Japón. Eso dificulta mucho más el control de cualquier pandemia, específicamente de vías respiratorias. ¿Por qué? Estamos
a tiro de un vuelo de avión. Para poner el ejemplo, con la anterior pandemia, la pandemia de la gripe española, 1918. estamos en 1919 y para llegar de Europa aquí era mínimo una semana, 10 días en barco. Por lo tanto, la diseminación de aquella pandemia se dificultó. Tanto fue así que a muchos países de América no llegó la pandemia, no llegaron casos. Y a República Dominicana llegaron muy pocos casos y fue prácticamente muy sutil la cantidad de personas afectadas y a nivel global la cantidad de pacientes. Pero hoy en día es una diferencia enorme. Claro, claro. Porque ya ustedes saben cómo llegaron los primeros casos, que llegaron por los aeropuertos, primero por La Romana, luego por Punta Cana, y siguieron llegando unos detrás de otros. Sí, pero ahí justamente querían en ese tema de cómo el desarrollo del COVID-19, que en este caso de lo que estamos tratando, el desarrollo en República Dominicana desde la óptica del doctor. Sí, mira, desde que comenzaron los primeros casos en Europa, en China, en Oriente, nosotros preconizábamos porque hubiera un control absoluto de todos los puertos y aeropuertos del país, incluyendo la frontera. Decíamos en aquel entonces, por conocimiento médico y experiencia, que si se controlaban al máximo la entrada al país, no íbamos a tener casos, o muy pocos casos. En aquella vez, el superministro de la presidencia entonces, el todopoderoso, dijo que vivíamos del turismo y que no podían hacer eso. Pues nosotros le ripostamos de manera valiente y responsable que mayor iba a ser el costo económico, social, en salud y en vida. O sea, doctor, que afectados. desde su punto de vista y su conocimiento científico, usted entiende que desde un principio entonces las medidas adoptadas no fueron las correctas, las idóneas. Porque, exactamente. Según las pasadas autoridades sanitarias, ellos alegaban, y cada vez que daban sus conferencias, sus ruedas de prensa, que se estaban estableciendo todos los protocolos establecidos por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Escuchar esto de una persona tan conocedora precisamente de todo el sistema respiratorio, que es la parte donde más ataca el virus, es como un poquito contraproducente entonces a lo que se implementó en ese momento. Dije en mi respuesta anterior que el mundo no estaba preparado para enfrentar una pandemia como esta. Hubo muchos errores. La misma Organización Mundial de la Salud patinó muchísimo. Así es. Fuimos aprendiendo sobre la marcha, como en cualquier situación novedosa, en la cual incluso teníamos muy pocos datos y datos certeros de este coronavirus especial y de todo el impacto que estaba creando. Vimos una epidemia primero en China, que iba creciendo de manera descomunal, pero que la información que daban los medios chinos al mundo no era la correcta, no era total, convincente, y que escondieron datos que manipularon la información. Y eso fue lo que hizo que la epidemia, que primero era epidemia en China, se convirtiera en pandemia. Cuando ya la enfermedad pasa a los países europeos, específicamente a Italia y España, ya veíamos el tamaño del monstruo al que nos íbamos a enfrentar. Además del desconocimiento, además de las medidas politiqueras de muchos gobiernos en el mundo, incluso hubo jefes de Estado que quisieron negar. Sí, minimizar la gravedad de la situación. Que no existía, que entonces, era un blog. Ahí están los registros. Y hubo muchos que tuvieron que tragarse sus palabras. Por último, el manejo politiquero a nivel, vamos a decirlo así, a nivel nacional, en el momento histórico que estaba viviendo, con un partido de gobierno que estaba ya próximo a enfrentar unas elecciones y que se quería quedar, con un gobierno en desgaste
y con un gobierno que no implementó todas las medidas porque no quiso asumir el costo político. Entonces, eso creó mucho más consecuencias. O sea que desfavorables. hoy en día entonces podemos decir que parte del famoso costo político que quieren hoy en día enrostrarle de repente a las nuevas autoridades, como si se pudiera llamar una especie de herencia al mal manejo anterior. Entonces es justamente válido con lo que dice el doctor Gautreaux. Allí no hicieron el manejo correspondiente y entonces ahora quieren endosarle la plana a lo que se está haciendo hoy en día. Es como el caso, por ejemplo, que te quieren vender, que si el tema del toque de queda, por mencionar algo, es como si fuera como algo impuesto. Bueno, pero también ahí, y saliéndonos un poco del tema, para volver de nuevo a lo que a vías respiratorias se trata, recuerda que hubo un momento en que parte del Congreso que hoy tenemos, que es prácticamente PRM en su totalidad, se negaba y se oponía rotundamente en ese entonces a un estado de emergencia, que decían que ya no era necesario, y por lo tanto no se podía implementar un toque de queda. No, pero hay algo, no hay que verlo también desde este contexto. Recuerda que se oponían no por el simple hecho de oponerse. Por las supuestas irregularidades que se producían en los procesos de compra. No solamente en el proceso de compra, sino en que te hacía una restricción a un grupo mientras le permitía a otro expandirse, claro. ¿Y ahora? Bueno, claro, pero pero vamos a volver, no vamos a salir del tema, vamos a volver, se puede malinterpretar, vamos a volver volviendo para concluir al tema de las vías respiratorias. Volver con mi parte para concluirla. Quiero voy a aclarar. Una pandemia es un asunto muy serio, es un asunto científico, es un asunto también de orden público. Una epidemia a nivel local, para que me entiendan, epidemia en República Dominicana o en cualquier país, en Italia, en China, y pandemia, como estamos hablando de extensión mundial. Bien, una epidemia es de orden público. Es una condición de salud en la cual las autoridades civiles y militares, tienen que asumir el riesgo y el costo político. Porque tienen que poner primero la salud de la población, claro, antes que todo. Pero usted habló de a nivel algo general, hubo mucho manejo político a nivel mundial y hubo mucho manejo económico. Se puso por encima el interés económico. Se prefirió proteger la economía mundial antes que las poblaciones. Eso es algo que está ahí. Y la historia algún día lo va a sacar. Lo va a revelar. En una condición de salud como una epidemia, volviendo al manejo local de República Dominicana, que es lo que más me interesa, las autoridades civiles y militares deben de auxiliarse de las autoridades científicas correspondientes. Aquí el Colegio Médico, las sociedades especializadas, como la Sociedad de Infectología, la Sociedad de Neumología, la Sociedad de Medicina Interna, le dieron pautas de recomendación a las autoridades. Siempre lo han hecho y fueron olvidadas. No, pero yo recuerdo contigo, siguiéndote en las redes, que asumí mi rol a nivel social. En ese sentido, doctor, en el momento donde estaba tomando auge la pandemia y que ya se habían registrado casos en la República Dominicana, nos encontramos en medio entonces de un proceso electoral. Era prudente en ese momento, pero con la tensión que había desde el punto de vista científico, sin que esto se quiera ver como que se está politizando, pero evidentemente por más que se quiera guardar distanciamiento en un proceso de elecciones donde además se involucran tantas personas en el proceso, eso en cierto sentido contribuyó al incremento de los contagios. Claro que sí. Debió suspenderse en ese momento y que todas las partes políticas en ese entonces se pudiesen poner de acuerdo para posponer, como pasó en otros países. Si los actores políticos se hubieran sentado de manera responsable, tenemos esta situación y lo primero que tenemos es que proteger a la población. Por ejemplo, si hubiera hecho una campaña más virtual, por ejemplo. Segundo, no hay que ser de ningún partido político para saber que el mismo manejo de la crisis
favoreció a un sector de los actores políticos. Eso está claro. Consecuencias a largo plazo de este virus. Hemos visto que, por ejemplo, en España, en Madrid, hay estudios de que a partir de las jornadas de vacuna se ha visto una baja en los casos de contagios. En República Dominicana, ¿qué esperar en relación a otros países? El tema de contagio, ¿cómo estamos? La tasa de mortalidad. Muchas personas dicen que tal vez el clima favorece a que no sea tan intensa la enfermedad, o sea... Indudablemente, indudablemente. Si nosotros vemos el comportamiento de la pandemia a nivel de los países tropicales, y cuando estamos hablando de países tropicales, estamos hablando de toda una faja a nivel del globo terráqueo, ha sido diferente, ha sido distinta. Aquí mismo, con la cantidad de casos que hemos tenido, no se compadece la cantidad de fallecidos. Hay como un desfase. O sea, indudablemente que el clima jugó su papel, gracias a Dios. Y si comparamos, por ejemplo, la situación de salud nuestra con la situación de salud de Haití, independientemente de su registro, de que no hay informe, de que no hay estadística, de que las autoridades de salud, como las autoridades de ningún renglón en Haití, tienen control de su población, indudablemente que como quiera, la situación epidemiológica, y bueno, vamos a decirlo, que la divinidad protege a los más desprotegidos, hay un factor que debe ser estudiado científicamente hablando, sociopolíticamente hablando, antropológicamente hablando. Y cuando estoy hablando de política, estoy hablando de política de salud, no política partidaria. Sí, no, claro, política. Que hubo factores que han intervenido para que la condición no sea peor, no sea una debacle mayor. Entonces, hay una serie de factores que ya se encargarán de los epidemiólogos, los antropólogos en salud, los sociólogos, de analizar de acuerdo a los números de estadísticas, a la cantidad de fallecidos, a la cantidad de afectados, etcétera, y a las medidas que tomaron para identificar los factores de diferentes índoles que jugaron un papel en el control y en el descontrol de la epidemia. Vamos a aprovechar para hacer una pausita y continuar con este tema tan interesante en lo que cumplimos con nuestros compromisos. Urbanización Don Galo Mariot, en los cerros de Sabana Perdida. Apartamentos y casas individuales de 3 habitaciones, sala, comedor, baño, cocina, balcón, área de lavado, galería, 1 y 2 parqueos y marquesina descubierta. Proyecto cerrado con control de acceso, parque con área para la recreación de la familia. Reserve con 10,000 pesos. Fideicomiso con fiduciaria popular y aplica para bono de primera vivienda. Adquiera la suya en un proyecto económico exclusivo y privado con todas las facilidades. Información y ventas 809-788-2333, 809-543-5189. Urbanización Don Galo Mariot, la mejor manera de vivir seguro. Merengue Sport, donde el que juega y gana cobra seguro. Merengue Sport, con sucursales en todo el país. Merengue Sport,
poniéndole música a tus jugadas. No des más vueltas y ven a jugar tranquilo en un ambiente seguro en Merengue Sport. Sí, estamos de regreso con nuestro invitado, el doctor Eduardo Gotro. Y nada, se quedó una pregunta de la bella Lania en el aire. Sí, preguntábamos y hablábamos fuera de cámara que en el caso de la pandemia, lo que fue la peste española, duró aproximadamente 2 años. ¿Cuánto tiempo nos espera que volver a la normalidad y que ciertamente esta pandemia, ya hay vacunas, hay muchas controversias respecto a la vacuna, pero todavía cuánto estima la ciencia que esto puede estar presente, la efectividad de la vacuna y qué aprendimos nosotros entonces de este virus? Mira, hemos aprendido mucho. Tanto que tenemos que aprender a vivir cada vez más con los virus. Porque a medida que el hombre creó antibióticos, fue controlando las bacterias. Y las bacterias hoy en día, vamos a decirlo así, de manera general, están atadas de pie y de mano. Pero los virus no. Porque no hay armas letales, no hay tratamiento 100% seguro para la mayoría de los virus. Pero además, peor aún, los virus mutan más rápido que las bacterias. La mutación de los virus es casi incontrolable. Si las bacterias duraban varias generaciones para crear otro tipo de bacteria, por ejemplo, resistente a un antibiótico o a 2 o 3, los virus no. Los virus cambian, mutan en cuestiones rápidas, de horas, y pueden adquirir características completamente distintas que hace que los tratamientos que le estemos dando sean inútiles contra él. ¿Qué tiempo? Porque vemos, por ejemplo, un producto, vamos a obviar la marca, que cuando lees te encuentras que sirve para desinfectar el COVID o el SARS. Entonces, ¿desde qué tiempo se conoce exactamente de la existencia de este virus, vamos a llamarlo así? Bueno, mira, no, los coronavirus se conocen desde hace tiempo. Pero este en específico. No, el coronavirus, el COVID-19, o sea, el nombre realmente es SARS-CoV-2. Es específico del año 19 para acá. Pero coronavirus, y a eso iba para unir la respuesta anterior, cada vez va a haber mayor cantidad de coronavirus afectándonos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque así como hay mayor cantidad de virus que están afectando al humano y virus que antes no nos afectaban, que vienen de afectar los animales, entonces están afectando al humano por el cambio climático, por la cercanía con esos animales, por los cambios de hábito, por ejemplo, el consumo de ciertos animales que antes no se hacía. Porque también con el calentamiento global se han derribado fronteras, se han derribado formas naturales de defensas en los organismos, en los humanos, frente a esos entes vivos, frente a esos virus y específicamente frente a esos coronavirus. A medida que el hombre va alterando su medio ambiente, a medida que aumenta el calentamiento global, se van produciendo alteraciones a nivel de esos virus, a nivel de esos entes biológicos. Entonces, ¿es válida la teoría del famoso murciélago en China? Es completamente válida. De hecho, si tú analizas solamente los coronavirus, tuvimos primero el SARS, después tuvimos el MERS y ahora tenemos el coronavirus específicamente 19. ¿Y en menos de cuánto? En menos de 20 años, hemos tenido 3 epidemias regionales. 3 versiones. Porque recuerden que empezó primero en China, luego en Japón, Corea, luego se fue a Oriente,
Egipto y ciertos países, y ahora ya se diseminó por el mundo con un tercer coronavirus que está afectando, distinto, que está afectando ahora a la población ¿Y qué mundial. tiempo ustedes de su óptica científica, vamos a llamarlo así, Estima. estima como que esto lo tendremos Mira. como mochila en la espalda? Mira, primero tenemos que aprender a vivir con el coronavirus 19. Sí, es con el como con la COVID. Tenemos que aprender. La covidianidad. No así es. va a eliminarse, desaparecer. no va a erradicarse del mundo. ¿Qué va a pasar? Para poner un ejemplo, como lo que pasó con el virus del HIV. O sea, se ha controlado el HIV con tratamientos y además porque las personas han adoptado una serie de medidas como el uso de condón, las restricciones de la actividad sexual, como estaba antes, que uno, antes del HIV, uno podía, a una persona Era la promiscuidad. tenía relación sexual con una persona sin conocerla y sin saber. Bueno, se cambiaron hábitos, Claro. se adoptaron medidas como el uso del condón y además el uso de espermaticida y de sustancias que se comprobaron que mataban el virus, por lo menos a nivel local. Bien, se está trabajando todavía en una vacuna contra el HIV. Entonces, el mundo tuvo que adaptarse a vivir con el HIV. No se ha erradicado el HIV. Todavía hay casos nuevos a diario, pero ya controlados. Ya el HIV pasó a una enfermedad endémica, no epidémica. Y entonces con el tema de las vacunas, como usted menciona y observa que se está trabajando todavía en una vacuna para el HIV. Entonces con relación al COVID, porque hay mucha gente que en la calle cuando habla con ellos y en diferentes lugares, parte de su temor, vamos a llamarlo así, La rapidez es de cuando la dicen vacuna. como, con la rapidez como que surgió. Yo digo, porque he leído un poquito, como que no, que se estaba trabajando en una posible vacuna porque conocemos en menos de 20 años de 3 procesos de primos del COVID, vamos a llamarlo así. Entonces, desde su óptica, con la efectividad Mira, entonces de la vacuna. Son vacunas hechas con otra técnica. Primero, con una tecnología enorme. La tecnología acorta los tiempos y los periodos. No hay cosa más fabulosa que la tecnología. Claro. Entonces, la tecnología con la que se están creando estas vacunas es completamente nueva comparada con la tecnología tradicional que se hacía en las otras vacunas. Ok. Empezando por ahí. Segundo, hay diferentes tipos de vacunas. Vacunas que inciden o que actúan de manera diferente para controlar el virus y crear la inmunidad. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el coronavirus que causa el COVID-19? Que la inmunidad que crea es muy transitoria. Se dice que es de 3 a 6 meses. Por lo tanto, aparentemente, hasta ahora, independientemente de las vacunas que hay desarrollándose y que ya hay en el mercado, la protección no va a ser total y no va a ser larga en el tiempo, como la protección que estamos acostumbrados a que nos den las vacunas que conocemos, como la del polio, como las vacunas para otras Ahí hay enfermedades. un tema importante, por ejemplo, con eso que lo hablábamos al principio, con el tema de la vacuna de no me la pongo, porque yo no sé de qué la hicieron. Pero Exacto. igual, cuando te vacunaron del polio, no te dijeron de qué la hicieron. No, mira, tenemos que recordar una vacuna que ya es muy conocida en el mundo y que año por año se utiliza, principalmente en los países de clima frío, que es o son las vacunas de la influenza o contra la gripe humana. ¿Verdad? Las vacunas para la gripe A, B, C, recuérdense que son por años. Y la vacuna que se utiliza en un invierno no es válida Para para el próximo aplicarla invierno. en El el invierno próximo siguiente. O sea que esas vacunas constantemente Van están evolucionando. siendo sometidas a estudios y cambios. Entonces, de acuerdo a todo lo que hay, los indicativos es que las vacunas contra el SARS-CoV-2 Será y anual. el SARS-CoV-3, 4, 5, lo que surja, la variedad que hay ahora de Inglaterra, de Londres, la variedad que hay de Nueva York, van a tener que ser ajustadas dependiendo de cuál sea el brote. Entonces, van a tener que identificarse el agente causal del brote,
cada vez que hay un brote grande en una zona mundial, identificar el agente y adaptar las condiciones de la vacuna para que sea efectiva contra eso. Doctor, ¿qué origina esta familia de virus y qué hace que, a su vez, que este virus sienta predilección precisamente por atacar en las vías respiratorias? Bueno, mira, ¿qué origina la naturaleza? Los virus, en este caso el coronavirus, hay muchísimas familias de virus y cada vez estamos descubriendo o aprendiendo más de otras familias de virus. Ellas van mutando, ellas van cambiando, como les dije. Primero porque las condiciones ambientales van cambiando a lo largo de los cientos, miles, millones de años en el mundo, a medida que van los cambios tecnológicos, las sustancias, las medicinas, etc. Segundo, a medida que el individuo, el humano, va interactuando con los animales. Primero, recuérdense que a medida que el hombre desmonta condiciones naturales, desmonta selva, invade mares, invade océanos, baja las profundidades, sube a nivel de fuera de la atmósfera, el hombre se enfrenta a entes biológicos que están en ciertas condiciones y en ciertos niveles que antes no se ponían en contacto con el humano. Exacto. Entonces, bacterias, por ejemplo, que están profundamente en la capa terrestre, pero ahora el hombre baja. Va a buscarla. O el hombre saca material, entonces se pone en contacto. Bacterias que eran resistentes, por ejemplo, a altas temperaturas. Entonces, cuando el hombre hace una perforación, cuando el hombre se mete en una cápsula submarina a la cual va ganando de espacio y baja más metros, más pies en la profundidad marina, entonces descubre animales nuevos, descubre crustáceos nuevos, peces nuevos, pero también descubre riesgos. bacterias nuevas. Claro. Entonces, a medida que desde el científico, el explorador, como el hombre secular, se pone en contacto con eso, pues entonces se pone en riesgo. Entonces, nosotros estamos alterando para bien y para mal nuestro medio ambiente. Sí, por ejemplo, eso que usted dice Sí. con el tema de descubrir, por ejemplo, en las profundidades marinas, yo que tengo la oportunidad de que uno de mis hobbies es la cocina, y claro, veo a cada rato como surge no un ingrediente, sino un producto nuevo de marca. A veces tú dices, ¿y esto dónde salió? De ahí entonces viene lo que yo una vez, después que tenía Entonces, media hora comiendo, me dijeron, era cucaracha de mal. Digo, ¿cómo? Entonces los coronavirus están en la naturaleza. Pero ¿qué pasa? Ellos van mutando. Y ellos van esa cambiando. predilección entonces de atacar y entrar por Es las que vías todos los respiratorias. virus y bacterias y hongos tienen predilección por lo que se llama órganos blancos. Primero, animales específicos. Y otros por tejidos dentro de esos animales específicos. En algunos animales, ellos son huéspedes obligados. En algunos animales, ellos no le hacen daño, porque esos animales, como en el caso del coronavirus para los murciélagos, tienen defensas naturales desarrolladas por miles de años. Y no servirá el murciélago entonces para la contra, de ahí sacar No, la no, vacuna. no. Bueno, invento. sí, Sí, porque la serpiente, si te muerde, el veneno de la serpiente es Bueno. el antídoto. exactamente. William, se dice que todo vino, una de las teorías es que estaban entre los murciélagos que estaban utilizando como huésped, como hospedero para provocar la producción de esos coronavirus. Uno de esos fue que Expandió el chispoteó asunto. de ahí. Entonces, a nivel científico se utilizan cobayos, ratones, conejos, monos. La teoría del HIV, que se dice fue de un mono que estaban experimentando con esos virus. Entonces, en animales específicos, ellos les sirven de hospedero. Son simplemente como transportadores. No, les sirven para que se desarrollen, para que vivan. E incluso muchas veces hay ciertos Es como el beneficios. cargador de ese Claro, ese y virus. a veces hay ciertos beneficios, lo que llaman simbiosis. Pero ¿qué pasa? Cuando esos virus, esos hongos, esas bacterias se salen de ahí y afectan otros animales o al hombre, ya no hay las mismas condiciones. Entonces, a esos organismos
a esos tejidos los afecta. Entonces, dentro de los animales que son afectados, ellos tienen predilección por ciertos tejidos. Eso va a depender, primero, de su metabolismo, aeróbico o anaeróbico. O sea, si necesitan oxígeno para desarrollarse, para multiplicarse, o si no lo necesitan. También del tipo de proteína, también de la cantidad de humedad, de las condiciones específicas que necesiten. De ahí entonces, Nadia, que ellos prefieran, por ejemplo, las vías respiratorias. Bien. Entonces, para concluir, porque quisiéramos tanto Lamentablemente, tiempo así es. para seguir escuchando esta cátedra sobre este tema. Por ejemplo, desde la óptica del doctor, su recomendación en sentido general al público que nos está viendo y a todo el que le llegue el programa, con relación, porque el arma que tenemos ahora mismo como medio de defensa, aparte de seguir las reglas impuestas por los protocolos sanitarias. y las normas sanitarias, desde el punto de vista con la vacuna actual, su recomendación para ese público que insiste Claro, en... vamos a decir, la prevención y qué hacer durante si alguien lo padece. ¿Cómo? Mira, las recomendaciones son las mismas. Primero, las reglas de higiene, que no han cambiado desde Hammurabi, desde el código de Hammurabi. Es más, hablan de la Biblia, o sea, de las recomendaciones que habían en la Biblia y en los libros sagrados de cualquier cultura, de recomendación de higiene, de una serie de recomendaciones que están ahí. Ahora vamos a hablar de lavarnos las manos, de evitar tocarnos los ojos, la boca, la nariz, de evitar el contacto con los enfermos, de que las personas enfermas se recluyan, que busquen ayuda médica, que cumplan con el distanciamiento físico. Vamos a cambiar el término. No es distanciamiento social, distanciamiento físico. El uso de la mascarilla para protegernos nosotros y para proteger a los otros, a los demás. Además, la aplicación de los tratamientos, los que sean, hechos prescritos por facultativos competentes, y las vacunas que tengamos a la mano como medidas complementarias y de salud pública. La vacunación, al igual que la cuarentena, al igual que el distanciamiento, son medidas de orden público. No podemos desafiar a las autoridades. Cuando una persona rompe el toque de queda, cuando una persona sale y no quiere usar la mascarilla y desafía a las autoridades, en este caso a los órganos policiales que son de orden público, estamos haciendo daño a la colectividad. Porque el control de toda epidemia a nivel de una población es algo de orden público. No es que quiera o no quiera. No es asunto de libertad individual. Es asunto de interés colectivo. Y repito, es algo de orden público. Igual que cuando pasa en una insurrección, igual que cuando pasa en una guerra, igual que cuando hay una catástrofe como un ciclón, como un terremoto, etc. Hay que cumplir con lo que dictan las autoridades. Perfecto, entonces Bien. cumplir con eso y vacunarse, ese es el lema. Así es, cumplir con las medidas sanitarias establecidas y, por supuesto, que vacunarse. Nosotros agradecemos al doctor Eduardo Botró, que estuvo pues dándonos esta cátedra sobre esta pandemia que, bueno, ya es parte de la normalidad, como De bien la dice el doctor, covidianidad. de la covidianidad, como bien señala el doctor. Ha sido todo por hoy, lamentablemente. William. No, dejar abierto también para que en otra ocasión el doctor vuelva a estar con nosotros porque el tema es amplio. Así es. Será hasta mañana donde estaremos una vez más en otro espacio de actualidad, de toque de actualidad.